Hola, hola, ¿qué tal? El motivo de este video es para mostrarles un ejemplo de diseño de compensadores en adelanto. El sistema con el que vamos a trabajar es este sistema que está aquí. Es una función de transferencia que corresponde a una suspensión mecánica dinámica, un tipo de suspensión dinámica, en donde nos están pidiendo estas consideraciones para poder realizar su diseño. Nos piden que la ganancia del sistema sea de 17.5 y que el margen de fase deseado sea mayor a 50 grados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esta ganancia? Usualmente lo que hacemos, por ejemplo, en el punto número uno, es que nosotros, al tener condiciones de error en estado estacionario del sistema con el que estamos trabajando, pues calculamos un valor de ganancia por el cual tenemos que multiplicar el sistema para poder obtener ciertas características deseadas. En este caso me están diciendo que la ganancia por la cual tengo que multiplicar el sistema es por 17.5. No me dan las condiciones de error en estado estacionario. Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos diseñada de algún modo la ganancia por la cual tenemos que multiplicar a la planta. Entonces, esta ganancia de aquí, déjenme ver, aquí está. Esta ganancia de aquí la vamos a multiplicar por esta función de transferencia y vamos a obtener el diagrama de Bode. ¿Ok? Entonces, en este sentido, pues el punto número uno, que es establecer las condiciones del error en estado estacionario, pues ya queda sustentado o ya queda realizado porque nos están dando directamente el valor de la ganancia. Entonces, punto número uno, en este caso no lo vamos a realizar. Margen de fase y margen de ganancia. Bueno, para poder obtener margen de fase y margen de ganancia, vamos a irnos a hacer el diagrama de Bode. Ya tenía yo preprogramada la función de transferencia, que es esta que está aquí, y pues voy a obtener el diagrama de Bode. Lo voy a correr, y me va a salir una imagen que corresponde a la gráfica del, perdón, a la gráfica del diagrama de Bode del sistema. Aquí está, ¿ok? Entonces, vamos a obtener margen de fase, vamos a obtener margen de ganancia. Entonces, voy a insertar una línea que vaya en 0 decibeles hacia acá. Ahí está. Y vamos a generar una línea que vaya de 180 grados hacia acá. Entonces, ya desde este momento podemos observar que el margen de fase de este sistema es un margen de fase muy, muy, muy pequeñito. Pero bueno, vamos a ver bien cuánto es. Línea, intersección. Vamos a ver primero el margen de ganancia. La intersección con 180 es aquí. Y el margen de ganancia quedaría, bueno, no está un poquito acá. Quedaría por ahí, ¿ok? Te lo voy a cambiar de color a esta línea. Dejen ver. Sí, aquí está. Para, para diferenciarlas. Entonces este va a ser el margen. Este va a ser el margen de ganancia. Este va a ser el margen de ganancia. Y el margen de fase. Tenemos dos intersecciones. Tenemos una intersección de este lado. Y tenemos otra intersección de este lado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos dos márgenes de fase? Sí, en realidad sí. O existen, hay dos márgenes de fase. Ay, perdón. Dejen la línea. Ahí está, más o menos. Un poquito más para acá. Ahí está, ¿ok? Entonces, tenemos este margen de fase y tenemos este margen de fase, ¿ok? Si recuerdan, hay condiciones para poder establecer la estabilidad del sistema. En este caso, podemos decir que un sistema es estable. Un sistema, dado el margen de fase y el margen de ganancia, es estable si nosotros podemos garantizar que los dos márgenes sean positivos o que que el margen de ganancia sea negativo, pero que el margen de fase sea mayor. En este caso, por ejemplo, si vemos este margen de fase, si nosotros trabajamos alrededor de este margen de fase, pues estaríamos diciendo que tenemos un margen de fase negativo.
este margen de fase que tenemos de este lado estaría alrededor de, son 180, déjenme poner otra línea acá. Ahí está, entonces son 270, de 270 a 315, hay 45 grados, está un poquito más de la mitad. Entonces lo que tendríamos aquí sería más o menos 270 más 20 son 290. Entonces son 180 menos 290. Tenemos que un margen de fase de menos 10 grados. Si está por debajo es negativo, si está por arriba es positivo. Entonces este margen de fase es alrededor, este que tengo de este lado, alrededor de menos 110 grados. Este margen de ganancia está por arriba, quiere decir que es negativo. Entonces este margen de ganancia está alrededor de... voy a jalar otra línea para ver más o menos en dónde se encuentra el margen de ganancia. 30, más o menos 30 decibeles. Entonces el margen de ganancia está por arriba y son alrededor de 30 decibeles, de menos 30 decibeles. Entonces, si este es negativo y este es negativo, si yo opero el punto con ese margen de ganancia y con ese margen de fase, si calculo, si diseño un compensador o un sistema que opere en esos márgenes de fase, pues voy a tener problemas porque en este caso mi sistema es inestable. ¿Qué pasa con el otro margen de fase? ¿Qué pasa si yo mi sistema lo trabajo con frecuencias más altas, con estas frecuencias que tengo de este lado? ¿Qué margen de fase y qué margen de ganancia me da? El margen de ganancia es el mismo, alrededor de 30 grados. El margen de fase aquí va a ser un poquito más complicado porque nosotros no podemos, bueno, no que no podamos, es muy pequeñito en función de los 180. Entonces vamos a ver más o menos cuánto es el margen de fase para poder empezar a diseñar el compensador. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces son de 180 a 135, son alrededor de 45 grados. La mitad serían 22.5. Yo creo que está como a la mitad de la mitad. Son 11.25 alrededor. Entonces el margen de fase para este sistema van a ser 11.25 grados y este margen de fase ocurre a la frecuencia de 1, 2, 3, más o menos. No, perdón. Son 10, perdón. 10 a 10 a la 0. Aquí son 10, 20, como 22 grados, ¿no? 22, perdón, radianes. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Si nosotros trabajamos o excitamos al sistema con una frecuencia muy baja, con una frecuencia alrededor de punto 2 radianes sobre segundo, pues cayendo aquí. Entonces tendremos problemas de estabilidad. Entonces, si nosotros analizamos el contexto completo, para esta clase de sistemas, pues sería mejor diseñar un compensador en adelanto para trabajar en frecuencias más altas, en función de la estabilidad, ¿ok? ¿Por qué? O cómo podemos entender esto. Si se dan cuenta de este lado, después de 10 radianes, nosotros ya podemos establecer condiciones en un margen de fase que hace que mi sistema es estable y un margen de ganancia que hace que mi sistema es estable, ¿ok? Entonces podemos garantizar de cierto modo que el sistema tiene características o tiene propiedades de estabilidad, ¿vale? Entonces, si bien el margen de ganancia es negativo, el margen de fase es mayor, por lo tanto, podemos decir que el lazo cerrado de esta condición es estable. En este caso, este margen de fase es negativo y este margen de ganancia es negativo. Por lo tanto, estas condiciones hacen que mi sistema tenga características de inestabilidad. Entonces, para este sistema vamos a diseñar un compensador en adelanto, ¿ok? Entonces vamos a anotar los datos que acabamos de obtener.
un margen, ahí, dice, aquí está, el X, un margen de fase de 11 punto, no es cierto, de 11, ¿no? ¿De cuánto fue, de cuánto era el margen de fase? A ver otra vez. Margen de fase, sí, 11.25 por la aproximación que se hizo. Entonces es 11.25 más o menos. Lo vamos a redondear, vamos a ponerlo en 10 para que no haya problemas con los cálculos. Un margen de ganancia de menos 29 decibeles. Y el margen de ganancia, el margen de fase, perdón, acudía alrededor de los 22 radianes. Y el margen de ganancia ocurre alrededor de los .1, .2, .3, .4, .5, alrededor de los .5 radianes. Perdón. Entonces, ya tenemos margen de fase, ya tenemos margen de ganancia, ¿ok? Vamos con el ángulo de adelanto de fase. El ángulo de adelanto de fase, que es me dice que es el margen de fase deseado, menos el margen de fase real más un margen de seguridad. Entonces, el margen de fase deseado que nos está pidiendo son 50 grados, menos el margen de fase real, que más o menos lo calculamos en 10 grados, más un margen de fase de seguridad. Vamos a poner un margen de fase de seguridad de 8 grados, ¿ok? Esto me da como resultado un total de 48. Me da un total de 48 grados, ¿ok? Entonces ese va a ser mi margen de fase deseado. Voy a obtener con este margen de fase deseado, perdón, por este ángulo de adelanto de fase deseado o este ángulo de adelanto de fase correspondiente a mi compensador, voy a calcular ahora el valor de alfa con esta expresión. Entonces va a ser igual a 48, y esto me va a dar como resultado 1 menos el seno de 48, 1 más el seno de 48, 0.1473. Ahí está. Entonces, con este valor, con este cálculo de alfa, podemos seguir diseñando el compensador. Analizamos el valor. ¿Podemos calcular el compensador? Sí, sí se puede diseñar porque nuestra restricción es solamente que alfa esté entre 0 y 1. ¿Está entre 0 y 1? Sí, por lo tanto podemos diseñar el compensador. Entonces, la ganancia compensada la vamos a obtener de la siguiente forma. Es menos 20 logaritmo, menos 20 del logaritmo de 1 entre la raíz de alfa. Entonces, menos 20 por el logaritmo de 1 entre la raíz de punto 1473. Y me da que son menos 8.31. Entonces la ganancia que voy a compensar va a ser menos 8.3179. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos la ganancia, tenemos que irnos al diagrama de magnitud para ver en qué frecuencia tenemos esta ganancia. Entonces me voy a la gráfica de magnitud. Más o menos vamos a insertar una línea que quede en menos 8. Vamos a suponer que está como por aquí. Un poquito ahí. Y más o menos ahí, ¿ok? En donde menos 8 estaría ocurriendo ahí está. Entonces tengo que es 10, 20, 30, no es cierto, yo 10.1, no es cierto, 1, 2, 3, 4, 5, en 5 radianes sobre segundo. Entonces,
Sí, porque es 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, alrededor de 5 radianes sobre segundo. Entonces, la frecuencia a la que ocurren los menos 8 decibeles son 5 radianes sobre segundo. Y ya tenemos calculado nuestra frecuencia central en donde vamos a compensar los 48 grados que acabamos de diseñar. ¿Ok? Entonces vamos a obtener el valor de t, en donde t es igual a 1 entre raíz de alfa por omega n. Alfa es 0.1473 y omega m son 5 radianes. Entonces esto va a ser igual a 1 entre raíz de 0.1473 por 5 a 0.52. 0.5211. Y ya está. Ya tenemos el valor de t. ¿Ok? Ya con esto podemos diseñar el compensador. Mi ganancia son 17.5 entre alfa, que son 0.1473, 73, 1 sobre t, que es 0.5211, y 1 sobre alfa de t, que es 0.1473 por t, que son 0.5211. Ahí está. Entonces, me falta multiplicar por la ganancia. 17.5 entre 0.1473, 118. Aquí son 118.80. Y de este lado van a ser 100, aquí no es, 118.80. Ahí está. Entonces ya tenemos diseñado el compensador. ¿Ok? Vamos a llevarlo a MATLAB para ver si es que sí se hace la compensación o no. Aquí solamente voy a poner el valor de alfa, que es 0.1473. El valor de omega m, que es igual a 5. Y ya. T es igual a 1 entre la raíz de alfa por omega m, punto y coma. Y la ganancia, Kc, que es igual a K entre alfa, punto. Ahora sí, la ganancia del compensador va a ser igual, bueno, perdón, la función de transferencia del compensador va a ser igual a Kc por el denominador, que es S más 1 sobre T, esto entre S más 1, perdón, 1 entre alfa por T. Listo. Ahora la función de transferencia en lazo abierto compensada va a ser igual a GC por GLA. Y vamos a los bodes. Hold on. Bode de el compensador y bode de el sistema compensado. Y adicionalmente vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner cómo sería la respuesta en el tiempo de este sistema compensado. Entonces voy a abrir una nueva figura, voy a poner step de GLA, que es el sistema sin compensar, y voy a poner de este lado GLCC, que es el sistema de lazo cerrado compensado, que va a ser igual a la función feedback, en donde esta función feedback hace el lazo cerrado usual. ¿Cómo es, a qué me refiero con el lazo cerrado usual? Pues lo que tenemos es un sistema de este lado, tenemos un sistema de este lado, tenemos esto, esto y ya está. ¿Qué recibe como argumento? Si este es G y este es H, feedback recibe como argumento G, H. En nuestro caso la retro es unitaria, entonces va a ser G,1, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría representado esto? Es GLA compensado, 1.
Sí, perdón, aquí sí la regué porque no está en los cerrados, está en los abiertos. Entonces ya tenemos el sistema compensado. Vamos a poner GLC sin compensar. El sistema de lados cerrados sin compensar. Va a ser igual a feedback GLA, la pura función de transferencia de lazo abierto, 1. Listo. Ahora sí, voy a poner step. Primero el sistema sin compensar, GLC sin compensar, hold on, el sistema compensado, step GLA, no, GLCC, el sistema de lazo cerrado compensado. Ahí está. Entonces vamos a compilarlo y si todo sale bien, nos tienen que dar gráficas. Entonces no, algo no salió bien. Vamos a ver qué es lo que está mal. Voy a cerrar la gráfica que tengo aquí del diagrama de Bode porque esta ya no me sirve. Entonces, me dice que está en feedback. Feedback, le puse feedback. Feedback, ahí está. Vamos a ver otra vez. Y al parecer sí, ya todo está bien, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a poner aquí, vamos a ver primero el diagrama de Bode, ¿ok? Aquí está el diagrama de Bode. Vamos a ver en dónde quedó el margen de fase y el margen de ganancia. Voy a insertar una línea en 0 decibeles y ahí podemos ver que sí está adelantado. La gráfica de la gráfica de magnitud del sistema compensado está después de la gráfica de magnitud del sistema sin compensar. Vamos a ver en dónde quedó el margen de ganancia, el margen de fase, perdón. Entonces aquí está el margen de fase para uno y aquí está el margen de fase para el otro. Entonces podemos ver que sí está compensado, ¿ok? Entonces sí se está realizando la acción de compensación. Entonces podemos decir, ay, lo quiero mover, pero aquí queda un poquito abajo. Ahí estás. Si está realizando la acción de compensación. Este margen de fase es menor a este margen de fase, ¿ok? Y si nosotros observamos el punto de compensación, pues el punto de compensación debe de estar en 5 radianes y son los 48 grados que tenemos. Entonces, sí está haciendo la acción de compensación, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ve esto en el tiempo? Que es la otra gráfica que vamos de obtener. Aquí está. ¿Cuál es cuál? Vamos a insertar una leyenda. ¿Ok? El azul es el sistema sin compensar y el rojo es el sistema compensado. ¿Qué es lo que estamos ganando con el sistema en adelanto de fase? Estamos eliminando el error en estado estacionario prácticamente y estamos eliminando estas oscilaciones, ¿ok? Estamos mejorando el transitorio. Entonces, con este compensador que estamos diseñando, nosotros estamos modificando las características dinámicas del sistema, tanto en la velocidad de respuesta como en el transitorio. Bueno, estamos modificando el transitorio como el estado estacionario, ¿ok? Estamos llegando a un estado estacionario, a un error, perdón, en estado estacionario que es 0 y estamos desapareciendo estas oscilaciones, ¿ok? Mejoramos transitorio y mejoramos el comportamiento del error en estado estacionario, ¿ok? Entonces, así es como se vería el sistema compensado. Esta respuesta corresponde al sistema sin compensar y esta respuesta corresponde al sistema compensado, ¿ok? Si lo pensamos desde el punto de vista de la aplicación, pues decía que la función de transferencia corresponde a una función de transferencia de una suspensión dinámica. En este sentido, pues lo que deseo es que prácticamente no existan oscilaciones y es lo que estamos haciendo acá. Estamos desapareciendo en la mayor cantidad de oscilaciones que existen en el sistema, ¿ok? Estamos mejorando el comportamiento transitorio del sistema, ¿vale? Ok, entonces, esto sería todo por este ejemplo. Muchas gracias.